Esto es la primera parte, que es las operaciones con vectores. Vamos a ir a la parte un poquito más truculenta, un poquito más difícil, ¿vale? Tampoco mucho más. Pensad que ahora lo que quiero es, dado un punto o un vector, pues el ángulo, la longitud, el vector normalizado, todas estas cosas que hemos ido utilizando para el zombie, el ángulo que forman, lo largo o lo corto que es para saber a la velocidad que va el zombie, lo que hicimos la semana pasada, ¿os acordáis? Entonces vamos a meter esto dentro de nuestra librería. Pero lo que voy a hacer primero va a ser crear dos funciones que me van a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Vamos a escribir un fragmento de código que empieza por hashtag if no arquitectura arch x86. Esto es una parte compleja, luego os lo explico. Aquí simplemente aseguraos que os lo copiáis bien y ya está. O sí, ahora os lo explicaré. Simplemente es porque no se hace igual en iOS en 32 que en 64 bits. Entonces, lo único que hago aquí es declarar un bloque, dos barras, ¿vale? Las dos barras con el número 1 con la tecla Alt pulsadas. Esto en informática es el OR, ¿vale? Es una O. Y lo que le digo aquí, si la arquitectura no es ni de 64 bits de Mac ni de 64 bits de iOS, le voy a crear dos funciones que no existen para 32 bits, las voy a crear simplemente. ¿Vale? Es un poquito técnico, pero simplemente no os preocupéis demasiado. Este bloque solo se ejecutará, lo voy a poner aquí, solo se ejecutará si la app corre en 32 bits, ¿vale? ¿Y por qué? Porque en 32 bits no existe el ggfloat. El ggfloat es lo mismo que el float. Entonces, lo que hacemos es dos versiones de dos funciones que vamos a utilizar, pero que no existen para 32 bits. Simplemente las voy a declarar yo aquí, que son la función arcotangente2. ¿Os acordáis de esta que la hemos usado antes? ¿Me acordáis? Acordaos, le pasáis dos parámetros, ggfloat, la y y la x, ggfloat, y lo único que hacéis aquí es hacer un return de ggfloat. Esto es lo que habéis hecho antes, del arcotangente. Float de la y float de la x. Simplemente es la misma función que ya teníamos antes, ¿no? Y me he dejado algo. Ah, sí, que devuelve un ggfloat, me he dejado. Ahí está. La f justamente es lo que te estoy diciendo, que en 32 bits la función arcotangente2, que es la que he usado antes, no existe, es solo de 64 bits. Como yo quiero que esta librería os sirva para toda la vida, en particular para 32 bits, cubro el caso de que si pasara que esto se ejecuta en un 32 bits, en lugar de petaros, vosotros le habéis programado el arcotangente utilizando el arcotangente 2f, ¿vale? Y lo mismo pasará con la segunda, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, square root, que toma un valor a ggfloat y devuelve otro ggfloat, pues resulta que en 32 bits no existe, y lo que hago aquí, pues hago un apaño, hago un return, lo paso a ggfloat y utilizo la que sí que existe en 32 bits, que es con la f, float up. Por tanto, fijaros que gracias a este pequeño bloque, la app no os petará si la ejecutáis en 32 bits. Pensad que hasta el iPhone 5 son 32 bits, a partir del iPhone 5S son 64 bits, ¿de acuerdo? Entonces, después de esta pequeña chapucilla para el caso de los 32 bits que no os pegue un pedo, lo que vamos a hacer es crear una extensión de ggpoint, ¿vale? Para crear una extensión es lo más fácil del mundo. Extension
la clase que vais a extender, CGPoint en vuestro caso, y abrís y cerráis corchetes. Sí, esto ya fuera del if. Pensad que ya el puente este que he tenido que hacer, ya está, ya lo habéis hecho. Extension CGPoint, que es la clase que vais a extender, y ahora veremos cómo la extendemos. Pensad que la clase CGPoint os viene de regalo, no la habéis creado vosotros, es una de las clases de Apple y la hemos usado para crear puntos. Pero dices, ostras, ¿cómo me gustaría que esta clase tuviera este método para yo poder usarlo? Para eso sirve una extensión. La extensión, vosotros vais a modificar la clase de Apple y hará más cosas que la que hace ella de por sí. Eso es una extensión. Esto mola mucho. Esto ya es jugar a ajedrez, ¿eh? No, eso es tener una librería que te sea útil. Por ejemplo, con los puntos, yo he hecho 3 cosas antes básicas con los puntos. Una, la longitud, saber cuánto mide de largo. Otra, normalizar un vector. Y otra, que era calcular el ángulo que forma. ¿Os acordáis? Estas 3 cosas se las he preguntado antes a un punto, ¿no? Ostras, vendría bien saberlo. ¿De acuerdo? Entonces, la longitud es un float, un CGFloat, y si lo pensáis, no hay más que hacer la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado más la segunda al cuadrado. Esto era el teorema de Pitágoras, ¿os acordáis de la semana pasada? Entonces, dado un punto, simplemente hacéis x por x más y por y. Pero idéntico todo el código. Ahora podrás usar la palabra length, no tendrás que volver a usar el teorema de Pitágoras en tu vida. ¿Vale? Este calcula la longitud del punto usando el teorema de Pitágoras. ¿Vale? No hace falta, porque primero hace las multiplicaciones y al final hace las sumas. Es bastante listo el compilador. Normalizar. ¿Os acordáis que era normalizar un vector o un punto? ¿Alguien se acuerda? Hola. Normalizar era tener un vector o un punto de longitud 1. Por tanto, si el tuyo tenía longitud 27, ¿qué hacías? Si tu vector tenía longitud 27, ¿qué hacías? Lo dividías por 27. Por tanto, el normalizar hará un return del vector dividido por su longitud, que o magia es el método que acabo de crear. Ya tengo la normalización. Y esta la voy a hacer diferente, no va a ser una fun, la tercera va a ser una bar. Y el ángulo, que lo hemos hecho hoy a principio de clase, ¿cómo hemos calculado el ángulo con 2 vectores? ¿Os acordáis? Con un vector. Con el arco tangente. Con el arco tangente. Y el primer parámetro era la y y el segundo parámetro era la x. ¿Vale? Y fijaros que con estas 3 funciones, ahora cualquier punto que uséis en vuestra vida en Swift, si usáis esta librería, le podéis pedir cuál es el ángulo. Ya no tenéis que volver a acordaros de la fórmula esta odiosa que os habéis liado antes. Ya no tenéis que acordaros del teorema de Pitágoras. Ya no tenéis que acordaros de cómo se normalizaba. Os lo hace solo. ¿Vale? Lo hace totalmente solo ahora, gracias a esta librería. ¿Vale? Fijaros que calcular la longitud normalmente se suele hacer. Normaliza el vector para que tenga longitud 1. Y el ángulo simplemente halla el ángulo que forma el punto con la horizontal. Sí. ¿Os queda claro esto de la extensión? ¿Vale? Ya está. De momento dejo aquí la librería. Un poquito más adelante meteremos más cosas a esta librería, pero de momento la librería se queda aquí. Ahora lo que vamos a hacer es usar esta librería para cambiar en el código donde teníamos el teorema de Pitágoras, donde teníamos los ángulos, donde teníamos estas cosas, y que utilice esta librería. ¿De acuerdo?